¡Que chingue su madre la América! Los personajes. Literalmente imposible tener una historia sin ellos. Todas las historias tienen por lo menos a un personaje protagonista. Los personajes son los vehículos a través de los cuales la historia se puede dar a entender. Una pieza fundamental para toda historia. Desde las anécdotas más pichurrientas que le cuentas a tus amigos y que ni tú te crees, hasta las grandes historias épicas que hemos visto una y mil veces en cine, libros, monas chinas, etc. Las historias son muy versátiles con los personajes. Al igual que en la vida misma, estos pueden llegar en cualquier momento y quedarse hasta que la trama los requiera, ya sea desde el principio, a medio camino o incluso hasta el final para servir como conclusión. Todo el tiempo, cualquier personaje puede toparse con algún otro que afecte a su historia directa o indirectamente, ya sea como aliado, como amigo, como pareja, como obstáculo, como asesino o simplemente como ese mercader molesto que te manda a conseguir materiales para que puedas tener una espada bien chetada. Una historia no es más que una sucesión de eventos ocurridos a un personaje o un grupo, producidos por todas las circunstancias dadas dentro de un límite determinado por un espacio y un tiempo específicos. Había una vez, hasta, entonces, al final. Todas las historias se pueden resumir con esa simple estructura básica, pero hoy no estamos aquí para hablar de estructuras, sino de personajes. Los personajes, al igual que las personas, tienen un impacto para con el entorno en el que están afectando, de los dos lados de la cuarta pared. Es decir, que si quieren causar impacto en el espectador, tienen que generar impacto dentro de su entorno y viceversa. Los humanos somos prejuiciosos por naturaleza. Evolucionamos para generar prejuicios, pues estos nos mantuvieron vivos cuando todavía dormíamos en cavernas alrededor de un fuego. Es por eso que prejuzgamos a las personas antes de tan siquiera hablar con ellas basados en la primera impresión que nos dan. El punto es que ocurre exactamente lo mismo cuando una historia nos quiere presentar a un personaje nuevo. La introducción de este al status quo puede llegar a ser chocante, molesta y al final terminar de mala manera, pero también puede ser interesante y llevar a resultados satisfactorios de ver. Es pues una apuesta para ver si el espectador le llamará o no la atención. Pero las historias ya son de por sí una apuesta y el que no arriesga no gana. El efecto que un personaje tenga o no dentro de la trama y o con el espectador depende enteramente de su ejecución a lo largo de toda la historia. Características como la coherencia narrativa, la congruencia de acciones y pensamientos, el aporte que hace para con la historia, su carisma y en un todo su puesta en escena. Pero todo ese impacto empieza desde un lugar y uno solo, su presentación. Tienes que comprender que la presentación de un personaje se puede alargar tanto como el autor lo desee, mostrando cada vez más, poco a poco, todas las características básicas del personaje en cuestión. Puedes y deberías seguir agregando contexto a la forma de ser de un personaje. Sin embargo, la presentación se basa por completo en la primera escena en la que este aparece. Todas las demás apariciones del personaje solo servirán para reforzar o, según sea el caso, destrozar lo ya mostrado en la presentación. Así que entendamos como presentación a la primera escena en la que el personaje aparezca. Si hablamos de un personaje, estamos hablando de un individuo, que al igual que los ogros y las cebollas, tienen capas, una dentro de la otra y la otra dentro de otra más grande. Esas capas tienen que ser sencillas de comprender para el espectador. Puede tener tantas como el autor quiera, pueden ser tan complejas como el autor quiera, pueden esconder tantos significados como el autor quiera, pero al final nada de eso importa si al espectador le da igual o si no lo puede comprender. La presentación debe actuar como el tema central, el núcleo a través del cual el resto de vertientes irán naciendo, creciendo y concluyendo. A la hora de escribir las primeras apariciones del personaje, tienes que dejar bien claro las preguntas básicas: quién y cómo es y qué es lo que quiere. La presentación de un personaje es vital, es la que nos introduce al personaje en cuestión, y tiene como objetivo generar expectación dentro del espectador para ver cómo se desarrollará dentro del entorno ya establecido y cómo lo afectará. El punto de la presentación de un personaje es determinar su rol dentro de la trama, y esta se debe explicar de una forma sencilla con sus escenas introductorias.
Lo que quieres es dejar en claro al espectador cuál es o cuál quieres que crea que son sus intenciones, sus objetivos y su carácter. Esto se debe gritar desde cada una de sus características visuales y o descriptivas. La apariencia de una persona te debe dar una idea de cómo es. Puedes saber mucho de alguien solo viendo cómo se viste, cómo se peina o cómo camina. Si te describo una persona con el cabello descuidado, una playera de estar por casa, unos jeans y unos tenis blancos que están llenos de tierra, ya te estoy dando una gran cantidad de información que te permitirá deducir cuáles son las cualidades de dicho personaje. Alguien despreocupado, a quien no le interesan las apariencias y que parece sentir una gran apatía hacia el entorno que le rodea. Alguien que prefiere la comodidad sobre el estilo. Puedo agregar detalles a dicha descripción, diciendo por ejemplo que parece que tiene los ojos entrecerrados todo el tiempo, unas ojeras prominentes, las manos embutidas en las bolsas de los pantalones y una sonrisa de medio pelo que parece más de despreocupación total y pasotismo que de felicidad pura. Solo con esta descripción ya puedes comprender de una forma más o menos acertada quién es el personaje que te estoy representando. Tal vez no con un nombre, pero puedes ver a grandes rasgos cómo sería tener una conversación con alguien así, cómo sería tenerlo como compañero de clase, encontrártelo en la calle o verlo en la tienda comprando el pan. Ese es el poder de la descripción y la apariencia. A la hora de dibujar un personaje tienes que tener en mente cómo quieres que sea su diseño a través de sus características más distintivas. ¿Quieres expresar que tu personaje, por ejemplo, es una niña muy traviesa que no es para nada femenina? Dibújala con un short y una playera deportiva, una bendita en la rodilla y una cicatriz en el codo. La presentación de un personaje dibujado empieza desde el diseño, y el diseño empieza desde el arte conceptual, un espacio seguro donde se consideran las ideas que caracterizarán o no a tu personaje. Es tu laboratorio seguro en el que le das vida a ese ser etéreo de quien quieres escuchar su historia. Su diseño tiene que ser reconocible desde la silueta, expresar carisma y dar a entender por completo cuál será su carácter y su forma de ser. En medios escritos, la obligación que tienes como escritor es dar al lector todas las herramientas necesarias para comprender lo que está leyendo y poder imaginarlo. Nada más y nada menos. Lo mismo sucede con los personajes. A menos de que tu intención sea esa, no debes dar al lector más detalles de los necesarios. Deja que él juegue a rellenar los agujeros. Al escribir y no recurrir a los medios visuales, tú como autor tienes el poder de restringir la información a la que el lector tiene acceso. Por eso es un arma de doble filo. Si das detalles muy vagos y dejas toda la interpretación, le estás negando al lector la posibilidad de rellenar los huecos. Solo obtendrá datos insuficientes para dar una respuesta esclarecedora a la pregunta de quién es. Sin embargo, si te vas al extremo contrario y explicas hasta de qué color es el lunar que tiene en el culo, aun cuando este ni siquiera es visible, terminarás hartando al espectador y al final terminará dejando tu historia y con razón. Usa tu poder con completa moderación, hazlo interesante. Tienes algo que el dibujante no, la gran ventaja de jugar, de bailar a través del diseño. Puedes, por ejemplo, explicar con lujo de detalle las vestimentas ultra complejas de una persona que está obsesionada con la moda, mientras que das una explicación por encima cuando hablas de alguien a quien le da igual la ropa que se pone. Y no te preocupes por no saber qué rasgos le vas a dar a tu personaje. Aún como escritor, aún sin saber dibujar, tú también puedes utilizar el arte conceptual para determinar la apariencia de tu personaje, escribiendo y describiendo ese ser tanto como tu corazón te lo pida, tanto como creas que sea necesario. Cuando estés en la fase del arte conceptual, lo mejor que puedes hacer es exagerar al máximo sus rasgos de personalidad, definir sus expresiones y pensamientos a través de la ropa, el peinado, tatuajes, perforaciones, zapatos, forma de caminar, forma de pararse, la forma en la cual tiene las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que tienes tu personaje, ya tienes hecha la mitad del trabajo. Es hora de poner a tu personaje en acción. Es hora de escribir la escena en la que lo presentarás. Si hay algo en este mundo que es seguro, además de la muerte y los impuestos, es que todo el tiempo estás haciendo algo. Incluso cuando no haces nada, siguen habiendo distintos tipos de nada. Por eso, a la hora de presentar a tu personaje, tienes que tener en cuenta la puesta en escena, la parte espacial, dónde está y qué está haciendo. Intenta, además de representar al personaje, describir el medio en el que se mueve, el lugar en el que está y lo que está haciendo. Puede dar incluso más información que la apariencia o su forma de vestir. Como autor, seas dibujante o escritor, tienes la ventaja de la descripción, úsala tanto como puedas. Describe olores, colores, sensaciones, sabores, texturas, pensamientos. También puedes utilizar el medio en el que se mueve tu personaje, los elementos del entorno, como un simbolismo en el que dejes en claro cuáles son los verdaderos pensamientos de este, sobre el lugar o la situación en la que se encuentra o se encontrará.
o se encontró. Puedes generar un contraste interesante entre la apariencia del personaje y lo que está haciendo, o el entorno en el que se encuentra. Puedes hacer que el personaje esté haciendo algo chusco o fuera de lugar, o que por ejemplo llegue tarde a la escena. Eso puede dar indicios de que hay algo tras bambalina. Utilizar pequeñas acciones o gestos puede servir como una forma de decirle al espectador lo que sucederá en el futuro de tu historia sin hacer un spoiler. Puede ser un medio con el cual dar un pequeño guiño que cuesta trabajo ver, ser un spoiler implícito que no se comprende hasta que se tiene el contexto completo una vez que se vuelve a leer, o un disparador para que el espectador sepa de inmediato que algo no va bien. Ya tenemos la puesta en escena, el entorno en el que nuestra presentación de personaje ocurrirá. Es hora de ver la forma en la que nuestro personaje se expresa, la forma en la que camina, cómo mira su entorno, cómo reacciona ante él, la posición en la que se encuentra, la situación en la que está, si está acompañado o solo, la forma en la que los demás personajes lo ven si es que hay más personajes, y cómo comunica su forma de pensar a los demás, al espectador y a sí mismo. Sin necesidad de una palabra, un personaje puede mostrar su presencia según el foco que el narrador le quiera dar o no, ya sea una posición de poder, una demostración de fuerza, una actitud preocupada o un indicio extraño. Incluso puedes generar en el espectador una completa preocupación o una sensación de incomodidad poniendo a tu personaje en una situación determinada y reaccionando de una forma contraria a la esperada, de nuevo generando contraste. Si tiene a alguien a su lado, puedes generar una conversación o una situación que involucre a todos los personajes dentro de la escena. ¿Es platicador o más bien alguien callado? ¿Es elocuente o tiene un vocabulario pequeño? ¿Es alguien que se sabe expresar o le cuesta trabajo explicar lo que piensa? ¿Habla bajo el yugo de la razón o es completamente sentimental? ¿Es temperamental o una persona paciente? ¿Habla con los puños o razona antes de actuar? ¿Es inteligente o más bien un idiota divertido? O quizás los dos. ¿Es solitario o tiene muchos amigos? ¿Le cuesta trabajo hablar con las personas o más bien habla con todo el mundo? ¿Es alguien que sabe diferenciar el momento oportuno para hacer una broma? ¿Es un líder o un seguidor? ¿Lo toman en serio las demás personas? Si por el contrario tu personaje está solo, entonces todo puede explicarse mediante las acciones que se realicen. Puede ser alguien que está sentado en la computadora hasta que suene su alarma para levantarse, alguien recostado mirando su celular sin ninguna preocupación, alguien aislado bajo la luz de una vela leyendo un libro del cual apenas si se puede ver el título, o alguien que está en medio de sus cobijas mirando a la nada y en el más absoluto silencio. Una persona puede estar en su habitación cantando a todo pulmón y bailando como si no hubiese un mañana, o puede estar tan callado y quieto que parecerá que realmente está muerto. Así pues, las acciones, las palabras, los lugares, los tiempos y la cantidad de individuos dentro de una escena nos deben dar las herramientas suficientes para que al final podamos comprender de forma completa quién es nuestro personaje, qué le gusta hacer, dónde le gusta estar, cómo piensa, cómo se comunica entre otros y en último término, qué es lo que quiere y qué tan dispuesto está o qué cosas está dispuesto a hacer para obtener dicho resultado. Así sea una mentira, así nuestro personaje vaya a cambiar de bando en cualquier punto de la historia, convertirse al lado oscuro o tener un arco de redención, la presentación nos debe mostrar el estatus actual en el que conocemos al personaje. Todo eso se puede explicar mediante un diálogo o una situación entre los personajes involucrados en la escena, así sea solo uno. Platicar sobre algún tema específico puede ser un poderoso método para obtener información sobre la forma de pensar de un personaje. A través de una acción, un movimiento corporal, un diálogo o un pensamiento deberíamos ser capaces de ver cuál es el objetivo de este, ya sea un objetivo actual, uno circunstancial o un completo objetivo final. Puedes usar una estructura narrativa básica en la primera escena de tu personaje para dar a entender quién es y qué es lo que quiere. Generar algo de tensión que puedes o no resolver para que el personaje dé impacto. No hay una manera correcta de hacerlo. Puede ser más elegante y sutil o por el contrario ser tan sutil como un sartenazo en la cara. Sin embargo, puedes caer o en la más completa indiferencia si tratas de ser excesivamente sutil o en el mal gusto y amarillismo narrativo si tratas de ser demasiado incorrecto, causando asco o rechazo. La moderación, de nuevo, es importante. Por cierto, oye, ¿te acuerdas que te dije que solo la primera escena sirve para presentar a tu personaje? Bueno, en realidad puedes hacerlo más de una vez según las circunstancias. La verdad es que esto solo se puede hacer en dos instancias. La primera es que tu personaje tenga más de una identidad, ya sea una identidad secreta, una persona con algún trastorno que haga que sea alguien completamente diferente bajo ciertas circunstancias, o alguien que termine o vaya a terminar traicionando a un grupo de sorpresa. La segunda instancia es una presentación incompleta, que es interrumpida
interrumpida por otras escenas de otros personajes ya establecidos o no, haciendo sus cosas al mismo tiempo que se nos presenta el personaje en cuestión. Se puede hacer dentro del mismo capítulo, siendo una presentación intermitente o en distintas instancias, como al final de una temporada o película para generar expectativas sobre su secuela, en medio de la historia para presentar a un personaje que saldrá al final, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame terminar dándote un consejo importante. Si por algún motivo estás dispuesto a hacer una presentación intermitente, trata de que todas las acciones del personaje sean coherentes con lo que se supone que nos quieres decir. Incluso si esto es una mentira, trata de hacer que nos lo creamos.